En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hermanos, vamos a ver el día de hoy nuestra primera clase de Historia de la Iglesia, una visión apologética de la historia de la Iglesia. De hecho, nuestra primera clase se titula así, Introducción a la Historia de la Iglesia, como subtítulo, Mentiras y verdades sobre la historia de la Iglesia. Antes de comenzar este tema, quisiera hacer dos señalamientos. El primero, a lo largo de la historia, ustedes van a escuchar que se mencionan nombres de personas, de grupos sociales, de naciones. Sin embargo, el hecho de que estas personas o estos grupos sociales se mencionen no implica que se les considere adversarios o que se les considere enemigos. Una frase muy común que se dice en la historia de la Iglesia es que el cristianismo tiene tres enemigos: la masonería, el protestantismo y la revolución. Y hay que entender que cuando se dice masonería no se dice personas concretas, se dice grupos, ¿verdad? Pero no necesariamente se personaliza en ellos algún señalamiento. Decía San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, nuestra lucha no es contra personas, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal. En otras palabras, no peleamos con personas, peleamos con el diablo. Peleamos con Satanás y con sus agentes. Ahora, no todos, ¿verdad?, los que atacan a la iglesia son necesariamente personas malas. La mayoría de ellas son personas engañadas, pero no malas. La mayoría de las personas que ofenden al cuerpo de Cristo, a la Iglesia Católica, lo hacen creyendo que le hacen un bien al cuerpo de Cristo. ¿Sí? La Biblia, por ejemplo, distingue entre los pecadores y los impíos. El pecador es un hombre engañado, es un hombre al que primero le mintieron y sobre esa mentira, ¿verdad?, él edificó una forma de ser, una forma de vivir y una forma de comportarse. ¿Sí? Los impíos son los que conscientemente quieren engañar. Si yo les digo a ustedes, ¿verdad?, que las impurezas sexuales, la homosexualidad y el lesbianismo no son pecados, ¿sí?, yo se los puedo decir porque a mí me engañaron previamente para que yo creyera eso. Pero cuando yo sé que sí son pecados y deliberadamente enseño lo contrario, ¿verdad?, pues entonces ya me convierto en un impío. Lo mismo, hay muchas personas que verdaderamente sí creen que Jesús fundó miles de iglesias, ¿sí? Y cuando se les dice, no, es que solo fundó una, les cuesta incluso trabajo creerlo. Entonces nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra Satanás y sus demonios. También quiero recordarles una frase que hace mucho tiempo leyera, escrita por el cardenal estadounidense Fulton Sheen. Él decía, no hay más de 100 personas en el mundo que verdaderamente odien a la Iglesia Católica, pero sí hay millones que odian lo que perciben que es la Iglesia Católica. Es decir, hay mucha gente que odia a la Iglesia Católica, pero no la odia por lo que es, ni por lo que enseña, sino por lo que cree que es y por lo que cree que enseña, por lo que le dijeron que es y por lo que le dijeron que enseña. Y ese es el caso de la abrumadora mayoría de los protestantes, por ejemplo, ¿no? Por eso dice el cardenal Fulton Sheen, verdaderamente que odien a la iglesia por lo que es y por lo que enseña, no hay ni 100 personas, que por supuesto debe de haberlas, ¿no? Pero no son ni 100. Para comenzar nuestra clase quiero que abramos nuestra Biblia y busquemos el pasaje del primer libro de los Reyes, capítulo 21,
versículos del 1 al 16. La viña de Nabot. En algunas traducciones de la Biblia no dice la viña de Nabot, dice la viña de Nabat. Y vamos a leer juntos y analizar juntos este pasaje bíblico que nos va a servir para entender por qué muchos católicos sentimos vergüenza de nuestra propia fe y de nuestra propia historia. Vamos a dejar que Nabot nos lo explique. Nabot de Jezreel tenía una viña. ¿Qué tenía? Una viña, es decir, una plantación de uvas. Junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Le tocó en suerte ser vecino de Ahab, el rey de Samaria. Para este momento, ¿verdad? Israel ya es una nación dividida. Y Ahab habló a Nabot diciendo: dame tu viña, para que me sirva de huerto para hortalizas, pues está pegada a mi casa, y yo te daré por ella una viña mejor. O si te parece bien, te daré su precio en dinero. Entonces, Ahab, el rey de Samaria, quiere algo que tiene Nabot, su viña. ¿Sí? La quiere para convertirla en un huerto, para sembrar en ella hortalizas. Y conversa con él y le propone un trato. Tengo una viña mejor que esta viña pinchurrienta en la que tú pues cultivas tus uvas para hacer tu vino. ¿Sí? Te la voy a dar, ¿verdad? O si quieres te puedo dar el precio de tu viña en dinero, ponle precio, yo te la compro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa viña para Ahab es muy importante. Respondió Nabot, el dueño de la viña, a Ahab el rey: líbreme, Yahvé, de darte la herencia de mis padres. No, ¿cómo crees? ¿Cómo te voy a dar la herencia de mis padres? No, por supuesto que no. Se fue Ahab a su casa triste e irritado por la palabra que le dijo Nabot de Jezreel: no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su lecho, volvió su rostro y no quiso comer. ¿Cuál fue la respuesta de Nabot a la propuesta de Ahab? No, y que Dios me libre de darte algo tan preciado para mí como la herencia de mis padres, que es esta viña. La respuesta no agradó al rey. De hecho, creo que a ningún poderoso le gusta que le contradigan, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el rey Ahab se fue a su casa triste e irritado, enojado, ¿verdad? Tan es así que llegando a su casa se acostó, volvió su rostro y no quiso comer. Estaba molesto y como niño malcriado, ¿verdad? Dio a entender su molestia, expresó públicamente su molestia. Vino a donde él su mujer, Jezabel, la terrible Jezabel, una de las artífices de la introducción de la idolatría en Israel. Vino donde él su mujer Jezabel y le habló: ¿por qué está triste tu espíritu? ¿Por qué no quieres comer? Él le respondió: porque he hablado con Nabot de Jezreel y le he dicho: dame tu viña por dinero, o si lo prefieres te daré una viña a cambio. Y me dijo: no te daré mi viña. Por eso estoy triste, porque le ofrecí dinero y no lo quiso. Le ofrecí una viña mejor y no quiso él darme su viña. Su mujer, Jezabel, que en muchos sentidos en la Biblia es sinónimo de la maldad pura, le dijo: ¿y eres tú el que ejerces la realeza en Israel? Levántate, come y que se alegre tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Es decir, su mujer le responde, ¿verdad?, echándole en cara su debilidad. No puedes arrebatarle su viña a un simple campesino, a un simple ciudadano. Eres presidente de la República y no puedes quitarle su casa a una viuda. Pues, ¿qué te pasa, loco? ¿Sí? Entonces, fíjense bien cómo Jezabel
inmediatamente le echa en cara, ¿verdad? El no ser un buen rey, el no estar a la altura del poder del que está investido, poder que te permite usar y abusar de las personas y de sus bienes. Jezabel escribió cartas en nombre de Ahab, es decir, como si ella fuera el rey, o sea, suplantándolo como decimos hoy en día, ¿no? Y la selló con su sello, con el sello del rey, como si fuera Ahab, y envió las cartas, a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot, es decir, a gobernantes y a ancianos. Los ancianos en el antiguo Israel tenían una posición de autoridad. En las cartas, acuérdense que las escribió a nombre de Ahab, a nombre del bien, había escrito: proclamad un ayuno y haced sentar a Nabot a la cabeza del pueblo. Haced que se sienten frente a él dos malvados, que le acusarán diciendo: has maldecido a Dios y al rey, y le sacaréis y le apedrearéis para que muera. Este es el plan de la malvada Jezabel. A nombre del rey hace unas cartas, las dirige a las autoridades de la ciudad de Israel, ¿verdad? Y en las cartas les da una instrucción: proclamen un ayuno, es decir, proclamen un día, ¿verdad?, de penitencia, y hagan sentar a Nabot en un lugar bien visible, a la cabeza del pueblo, que todo mundo vea que está allí participando de los actos de culto. Dice, hagan que se sienten frente a él dos malvados, dos pecadores dispuestos a acusarlo en falso. Y estos pecadores van a decir: has maldecido a Dios y al rey, has blasfemado. Luego lo sacan de la ciudad y lo apedrean, ¿verdad?, que era el castigo reservado a los blasfemos, para que muera. La maldad de esta mujer no era poca, ¿eh? Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad, hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había redimido. Obedecieron la instrucción. Recuerden ustedes que para ellos no era una instrucción de Jezabel, era una instrucción del rey. El autor sagrado, el agiógrafo, aquí nos hace ver que quien quien planeó realizar este asesinato fue Jezabel. Pero recuerden que estos notables lo que vieron fue la firma de Ahab, el sello de Ahab. E hicieron lo que se les ordenó. Proclamaron un ayuno e hicieron sentar a Nabot a la cabeza del pueblo, por decirlo así, en las primeras filas del templo, que todo mundo lo viera. Llegaron los dos malvados. Se sentaron frente a él y acusaron los malvados a Nabot delante de todo el pueblo, para que todo mundo se enterara, para que todo mundo lo supiera. Nabot ha maldecido a Dios y al rey, ha hablado mal de Dios, ha hablado mal del rey. Lo sacaron fuera de la ciudad, le aplicaron la pena reservada a los blasfemos, es decir, fue apedreado y murió. Enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Ahab: levántate, toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, el que se negó a dártela por dinero, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó, ya se le quitó lo triste, y bajó a la viña de Nabot, el de Jezreel, para tomar posesión de ella. Interesante ver cómo le hace aquí Jezabel para darle la noticia a Ahab, ¿verdad? Primero le dice: alégrate, levántate, toma posesión de la viña de Nabot, es tuya, es tuya. Ese que no quería vendértela, te la regaló, acabó regalándotela. Ándale, ve. Y el otro se va muy contento a tomar lo que no es suyo.
Vamos ahora a hacer este ejercicio. Vamos a imaginarnos que Nabot es católico y que la viña de la cual es propietario, esa viña que tanto quiere, esa viña que tanto cuida, esa viña que se niega a vender, es su fe católica. Y que él aprecia mucho esa fe católica porque es un legado de sus padres. Esto, en cierto sentido, hermanos, nos permite entender por qué muchos católicos abandonan su fe con tanta facilidad. Fíjense bien ustedes en dos cosas, más bien tres. Primero, ¿verdad? Ahab le dio a Nabot dos opciones. Nunca habló de matarlo. Siempre le dijo, te voy a dar una viña mejor para que sigas cultivando tus uvas y preparándote tu vino. Te voy a dar una mejor. O si quieres, pues ponle precio, ¿verdad? Y yo te pagaré el precio que tú me pidas. Es decir, me interesa mucho esa viña que tú tienes, ¿verdad? Si Ahab se hubiera dado a la tarea de tratar de convencer a Nabot para que le vendiera esa viña, se hubiera tardado mucho y probablemente no la hubiera conseguido. ¿Por qué? Porque cuando Nabot le responde, no quiero vender, no quiero cambiar, le dice la razón por la cual no quiero vender, ¿verdad? Le dice, esta viña es un regalo, es una herencia de mis padres. No es que sea muy productiva, no es que sea la más bonita, no es que sea la mejor, es una herencia de mis padres. Y aquí viene una tercera consideración. Si Ahab hubiera sido más inteligente, hubiera tratado de convencer a Nabot, al católico Nabot, de que su viña no valía nada o valía muy poco. Le pudo haber dicho, por ejemplo, fíjate que en esa viña tu padre violó a tu madre y la mató. O mejor aún, fíjate que esa viña que tú tanto quieres y de la cual tienes tan gratos recuerdos de tu infancia, fíjate que esa viña tu padre la obtuvo robándola de su dueño original, al cual tuvo que matar para quedarse con ella. O pudo haberle dicho, mira, te voy a decir una cosa respecto a tu padre, tal vez te moleste, pero mira, tu padre, tú no lo conoces porque tú fuiste su hijo y a ti te trató bien, con cariño todo el tiempo. Tú lo viste que era un judío devoto, lo viste que cumplía con sus deberes religiosos, pero la verdad es que era un asesino desalmado. Y a todos los que mataba los enterraba en esa viña que tú tanto quieres. Por eso da uvas muy bonitas, pues claro, durante años estuvo abonando esa viña con sus numerosas víctimas. Si Ahab hubiera hecho esto, tal vez hubiera conseguido fácilmente que Nabot le vendiera o le regalara esa viña. ¿Y por qué es importante eso para ti y para mí, que nos vamos a adentrar en el estudio de la historia de la iglesia? Porque esto mismo es lo que han estado haciendo con nosotros los católicos durante los últimos 300 años. El católico lleva 300 años siendo sometido a una propaganda diaria por todos los medios para convencernos de que su fe o nuestra fe católica no vale nada, nos la impusieron, es una basura, es una fe falsa. Y en esto están unidos la escuela, la universidad, los creadores de películas, los creadores de series de televisión, los maestros. Esto es una red, ¿verdad?, de personas que cooperan para convencernos de que nuestra fe no vale nada. Por eso quise yo dar este curso el día de hoy, porque nuestra fe católica es un regalo maravilloso que muy pocos católicos consiguen valorar de verdad. Es como una persona que no sabe lo que cuesta el oro. Y un día, su padre, en su lecho de muerte,
le regala un anillo de oro, pero esta persona no sabe lo que vale el oro. Enseña su anillo a un amigo y ese amigo le dice, mira, qué anillo tan horrible, qué horrible de veras. No sé de dónde lo robó tu padre, pero mira, deshazte de él para que no tengas problemas con la policía. Te doy 50 pesos. Se oye absurdo y es ilógico, pero hemos estado cambiando oro por cuentas de vidrio desde hace 300 años. Hemos estado cambiando nuestra fe católica por las monsergas y charlatanerías protestantes que pululan por todas partes. De toda mi vida he escuchado muchísimas frases para denostar o para envilecer nuestra fe, para hacerla que parezca algo sin valor. Por ejemplo, hay muchos que dicen, no, nosotros los mexicanos no éramos católicos, los españoles nos impusieron la fe católica por medio de la violencia, mataron a tu padre, violaron a tu madre, y a los dos los obligaron a convertirse a punta de látigo y espada al catolicismo. Otros dicen, mira, también ejercieron la violencia contigo tus padres. Te bautizaron cuando tenías 3 meses y ni siquiera te invitaron, dice Arjona. Te bautizaron cuando no tenías uso de razón. Violaron tu libertad y tu derecho a decidir en lo que vas a creer. ¿Sí? Entonces, a ti también te impusieron la fe católica por medio de la violencia. ¿Sí? Pero nadie dice que nuestros padres nos llevaron a vacunar sin preguntarnos nuestro punto de vista, imponiéndonos una convicción de ellos como si fuera propia. Lo mismo pasó el primer día que nos llevaron a la primaria, ¿verdad? El primer día que nos llevaron a la escuela, yo no quería ir a la escuela. Yo quería quedarme con mi mamá. Pero ellos sabían que eso era bueno para mí. ¿Sale? Otras veces, por ejemplo, me ha tocado escuchar, no, la Inquisición mataba a todos los que difundían el verdadero cristianismo. Por eso, solo desde que Charles Taze Russell fundó los Testigos de Jehová por allá en el siglo XIX, por eso se conoce la verdadera fe. O por eso en el siglo XX, cuando no sé cuál falso profeta inventó no sé qué iglesia, ¿verdad? Por eso no lo había antes, porque la iglesia acababa con los verdaderos cristianos. Y en las hogueras de la Inquisición y en los tormentos de la Inquisición murieron millones y millones y millones y millones de personas. Otros, por ejemplo, dicen, no, mira, tu fe católica en realidad no es una fe, no es una doctrina, es una tradición, una costumbre que se pasa de generación en generación acríticamente. No es una fe, no es una doctrina, es una tradición. Y la Biblia dice claramente, Marcos 7:13, que no hay que aferrarse a las tradiciones de los hombres. Entonces, por favor, no te aferres a tu fe católica, no la defiendas, porque estás defendiendo tradiciones que no valen nada. Es como una persona que no pone arbolito de Navidad. O sea, si pone o no pone, ¿eso qué te importa? O sea, eso no vale nada. Y miles de mentiras más que sirven para denostar la fe católica son tantas que sería imposible comentarlas todas en una sola sesión. Y es precisamente en este espíritu que yo quiero comenzar a reflexionar con ustedes sobre la historia de la Iglesia. Para esto nos vamos a basar en la introducción y el prefacio del libro del historiador italiano Vittorio Messori, ¿sí?, en donde precisamente sienta las bases de lo que sería la reflexión sobre la historia de la Iglesia. Ahora, la primera pregunta que se antoja es, si ya somos mexicanos y ya nos obligaron a aprendernos la historia de México, una historia llena de falsedades y de fraudes, pues ¿para qué queremos conocer la historia de la Iglesia? ¿Qué importancia tiene conocer la historia de la Iglesia que Cristo fundó, la historia de la Iglesia católica? Tiene una importancia, y la primera es que esta es verdaderamente nuestra historia. Antes que ser mexicanos, fuimos católicos. Antes
que ser conscientes de nuestra pertenencia a una nación, fuimos conscientes de nuestra pertenencia al pueblo de Dios. La historia de la Iglesia Católica es la historia nuestra, la tuya y la mía. Pero si tú, que estás conmigo en esta clase, eres de Guatemala, eres de Argentina, eres de Angola o eres de Japón, esta historia que yo te enseño no es la mía, es la nuestra, la tuya. Por eso es importante. Yo les decía la clase pasada, ¿verdad?, que hiciéramos este ejercicio. Imagínate que tú nunca conociste a tu padre, que desafortunadamente tu padre no pudiste conocerlo, falleció antes de que tú nacieras. Imagínate que yo me presento en tu vida y te digo, bueno, afortunadamente yo sí lo conocí. Y tú me dices, bueno, señor Alejandro, qué bueno, usted conoció a mi padre, dígame, ¿cómo era él? Y yo te digo, bueno, mira, tu padre nació robándose los dulces de la tienda. Después entró a la primaria y allí hacía trampa con las calificaciones, golpeaba a los compañeros, les jalaba las trenzas a las compañeras y era grosero con todos los maestros, sin contar con que era un burro completamente. De ahí pasó a la secundaria. Siguió siendo igual, golpeando compañeros, faltando el respeto a las compañeras, pero comenzó a robar. Para la prepa ya mataba, hasta que cayó en la cárcel. En la cárcel tuvo una riña y ahí murió. Esa es la historia de tu papá. Ustedes me van a decir, señor Alejandro, ¿qué historia? Oiga, pero dígame una cosa, entre que mi padre nació y fue a la primaria, ¿no hizo nada bueno nunca? Nunca, nunca, jamás hizo nada bueno. Por supuesto que no. Él solo robaba, violaba, mataba, golpeaba, ofendía, sobajaba, pero no sabía hacer otra cosa. Evidentemente les estoy contando una visión distorsionada de una historia. ¿Y por qué se las cuento? Porque esa es la historia que protestantes y masones te han contado a ti de tu iglesia. Todo lo malo que haya hecho tu iglesia. Entre las propias congregaciones protestantes no se ponen de acuerdo si la Iglesia Católica fue fundada en 313 por Constantino, en 780, en 1050 cuando se separa la Iglesia Ortodoxa o en el Concilio de Trento en 1500. Ni entre ellos se ponen de acuerdo. ¿Sí? Lo único que están de acuerdo es que la historia de la Iglesia comienza con lo que ellos llaman la Edad Media, una época de la historia que fue una época gloriosa, una época de paz, una época de sabiduría, una época de avance científico y que a nosotros nos han enseñado que no, que fue una época de muerte, de ignorancia, de atraso y de abuso por parte de la Iglesia. Incluso en la historia de México, México acaba de celebrar hace 10 años, acaba de celebrar su 200 aniversario. Pregunta, si los españoles llegaron a México en 1519, ¿cómo puede celebrar su 200 aniversario? Pues porque hay toda una parte completa de la historia de México, que es la colonia, que no forma parte de la historia de México, que ha sido deliberadamente sacada de la historia de México, y no ha sido lo único, ¿eh? Entonces lo que yo quiero que me entiendas es esto. Si tú te quedas en esta clase, vas a escuchar cosas que van a contradecir aquello que te enseñaron tus profesores en la escuela y en la universidad, aquello que te dice la televisión, que te dice Netflix, que te dice YouTube. Muchos católicos sienten vergüenza de su propia historia. Eso es una realidad, decía Fernando Casanova, que cuando él visitaba hogares de católicos para invitarlos a que se metieran a la secta a la que él pertenecía, ¿verdad? Había muchos que verdaderamente estaban avergonzados de ser católicos y decía,
El que, por ejemplo, algunos le decían, sí, yo sé que la iglesia hizo todas esas cosas malas de las que la acusan, pero yo qué culpa tengo. Mis padres me impusieron esta fe, me bautizaron sin preguntarme. ¿Sí? O decía que, por ejemplo, cuando ellos les comenzaban a predicar que todas las imágenes son ídolos, decía, para la siguiente vez que los visitábamos ya estaban escondidos los cuadritos de la Virgen. ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos a no sentir vergüenza de nuestra propia historia? Porque cuando un católico comienza a sentir vergüenza por la historia de su iglesia, se encuentra muy próximo, en grave peligro de perder su fe. ¿Por qué? Que tiene que ver la vergüenza que yo pueda sentir hacia la historia de la iglesia con mi fe. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, yo amo a Cristo y odio a la iglesia. Son muchísimos. Sí, pero esos tales se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque la iglesia católica es Cristo. Cristo no fundó muchas iglesias, solo fundó una. Y esa una es la que nosotros llamamos Iglesia Católica. Y esto se demuestra por la Biblia, pero sobre todo por la historia. Nunca vas a encontrar un salón del reino, ¿verdad? Un templo mormón de los primeros 5 siglos del cristianismo. No existía eso. ¿Sí? Entonces, cuando una persona se avergüenza de ser católica, de hecho se está avergonzando de Cristo. En Hechos capítulo 9, versículo 4, cuando Saulo, va camino de Damasco para ajusticiar, ¿verdad? Para perseguir a los cristianos, se le aparece Jesús y le habla de en medio de una luz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice, Saulo, Saulo, ¿por qué los persigues a ellos? Saulo, Saulo, ¿por qué atacas a los que creen en mí? Saulo, Saulo, ¿por qué quieres hacerle daño a los que han creído que yo soy el Hijo de Dios? No les dice así, les dice, ¿por qué me persigues? Quien persigue a la iglesia, me persigue a mí. Quien se avergüenza de la historia de la iglesia, se avergüenza en cierto sentido y aunque no sea consciente de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, teniendo en mente todas las cosas que se dicen en contra de la Santa Iglesia Católica, y remarco la palabra santa porque de hecho lo es, teniendo en mente todo lo que se dice de malo respecto a la Iglesia que Cristo fundó, tenemos que tener el valor de enfrentarnos con nuestro propio pasado, con esos hechos que los enemigos de Cristo y de la Iglesia siempre traen a colación para atacarnos, porque sólo así podremos recuperar la alegría y el orgullo de pertenecer a la verdadera iglesia de Cristo, a la iglesia que Cristo fundó. Si no tenemos el valor de escudriñar en nuestro propio pasado para ver qué tanto hay de cierto y qué tanto hay de falso en lo que nos han dicho respecto a la esposa de Cristo, respecto a nuestra madre la iglesia, si no tenemos valor, nos vamos a quedar así como estamos. De hecho, hasta el tiempo presente, la mayor parte de los católicos han optado por esconder la cabeza como si fueran avestruces. Simplemente, mira, de Inquisición no vamos a hablar. De idolatría no vamos a hablar. ¿Sí? De las cruzadas no vamos a hablar. De Galileo no vamos a hablar. ¿Y qué hemos logrado con eso? Sentir vergüenza de nuestra propia historia. Por eso dirá Missori, no sirve para nada la renuncia a profundizar en las cuestiones que se plantean. Es indispensable, por el contrario, la aptitud para examinar todo con tranquila ecuanimidad. En oposición a lo que comúnmente se piensa, la escéptica cultura contemporánea no carece de cuentos, sino de espíritu crítico. Por eso, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se encuentra tan a menudo en posición desfavorable. ¿O tú crees que ya no hay mentiras en este tiempo? Claro que hay mentiras.
Los mismos que te dicen que no creen en la resurrección de Cristo, creen en las energías de los cristales, creen en los viajes astrales, creen en el yoga, creen en cosas más estúpidas que las que creemos nosotros. Ellos dicen, eres estúpido por creer en la resurrección de Cristo. Sí, pero tú crees que con unos cristales tu situación va a cambiar. Pero tú crees en el Reiki y te dejas que te roben tu dinero con eso. ¿Sí? O sea, no es que ahorita no haya cuentos, no haya mentiras. Lo que nos falta son dos cosas que Messori nos recomienda tener. Primero, ecuanimidad. Es decir, analizarlo todo con tranquilidad, dispuestos a aceptar lo que es cierto. Hermanos, sí existió la Inquisición. Hermanos, sí existieron las cruzadas. Hermanos, sí hubo malos papas y malos obispos. Eso es verdad. No vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Ni a quererle dar a nuestros hermanos católicos a tole con el dedo diciendo que eso nunca pasó. No somos protestantes para negar nuestros propios pecados. Tenemos que tener el valor de reconocerlos, de confesarlos, de arrepentirnos y de cambiar. Y también nos hace falta otra cosa que nos recomienda mucho Vittorio Messori, espíritu crítico. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Me dices algo? Demuéstramelo, ¿verdad? Yo frecuentemente, a mí me gusta mucho la historia de la iglesia, de hecho, tengo un espacio en Facebook sobre historia de la iglesia, y frecuentemente llegan a decirme, es que todos los sacerdotes violan a los niños, demuéstramelo. Es que la iglesia mataba a muchas personas en el pasado, dame un solo ejemplo. Uno solo. No te estoy diciendo que me des 1,000,000. Si dices que la Iglesia Católica, que la Inquisición mató millones de personas, no te estoy diciendo que me des 1,000,000 de ejemplos. Dame uno. Es que no lo tengo. Claro que no lo tienes. Porque fue lo que te enseñaron esos charlatanes que te hicieron apostatar de tu fe católica. Y tú les creíste. Te dejaste engañar. El proceso de descristianización implica un descrédito de la razón. Hermanos, hay dos procesos que se están escenificando en este momento. Uno es el proceso de descristianización. Cada vez menos personas creen en Cristo. Cada vez hay menos católicos en los templos. Cada vez hay menos católicos que comulgan. Cada vez hay menos católicos que viven su fe. Eso es una realidad. El proceso de descristianización. Pero paralelamente al proceso de descristianización, también hay otro proceso de descrédito de la razón. En otras palabras, el lugar, ¿sí?, de lo que las enseñanzas y tradiciones católicas enseñan, nos han enseñado, viene a ser ocupado por algo que es más ilógico y más estúpido. Dejamos de celebrar el Día de los Muertos como nuestros padres nos lo enseñaron y adoptamos una costumbre más idiota que es el Halloween. Dejamos de creer que un niño en el vientre de su madre es vida, pero si nos encontramos un pequeño resquicio en Marte de agua decimos hay vida, ¿no? Y poco a poco nos vamos acostumbrando a que el absurdo se vuelva parte de nuestra vida. Y hacemos muchas cosas absurdas. Dos hombres se quieren casar en matrimonio y lo quieren llamar matrimonio a fuerzas. Matrimonio viene de matriz. Entre dos varones ninguno tiene matriz, perdón. Ninguno puede ser mamá. Sí, pero podemos pagar un vientre de alquiler y ser madres indirectamente a través de ella como un acto legal. Sí, pero eso es una estupidez, hermano. O sea, yo no soy padre de un hijo que no engendré. ¿Sí? Y como esto hay muchísimas cosas absurdas e ilógicas y tontas que poco a poco las vamos comenzando a ver como normales. Anda un muchacho en el metro, ¿verdad?, con un tutú, es decir, un vestidito de bailarina encima de su pantalón. Y todos lo vemos como normal y digno de todo respeto.
¿sí? Vienen y nos enseñan una barbaridad y la vemos como digna de todo respeto. Es que hay muchos tipos de familia. ¿Cómo? Sí, si yo me enamoro de mi vecino y vivimos juntos, ya somos familia, ya somos familia. Donde quiera que uno penetre al otro, ya es familia. Como si penetrar fuera lo necesario y lo indispensable para ser familia, ¿verdad? Entonces, no hay muchos tipos de familias. No nada más es la familia nuclear, la familia burguesa, la familia tradicional, esa familia que los modernos y los progres tanto desprecian, ¿verdad? Papá, mamá y el niño y la niña. Entonces, poco a poco el absurdo se va apoderando de nuestro medio. Por eso nos dirá Mesori, el problema más radical a consecuencia de la descristianización no es la pérdida de la fe, como muchas veces creemos, sino la pérdida de la razón. Volver a pensar sin prejuicios ya es un gran paso hacia adelante para descubrir nuevamente a Cristo y el proyecto del Padre. Entonces, aquí Vittorio Messori nos dice, como estamos en una época en lo que lo falso se admite como verdadero, lo verdadero como falso, lo estúpido se admite como inteligente, lo inteligente como estúpido, como le cambiamos a los frascos las etiquetas, dice, tenemos que volver a pensar sin prejuicios. ¿Y qué es un prejuicio? Un prejuicio es un juicio anticipado. Eso es un prejuicio. Es que nos dijeron que la iglesia era mala. Eso fue lo que te dijeron. Pues abandona ese prejuicio, porque ahora vas a conocer otra historia. Es que nos dijeron que la iglesia vendía indulgencias. Pues abandona eso, porque todavía existen las indulgencias y no se venden. ¿Sí? Decía por ahí una persona en una clase en la que estuve presente, en nuestro tiempo tenemos que aprender a aprender, desaprender y reaprender. Eso es lo que necesitamos. Aprender, reaprender y desaprender. La palabra de Dios nos sana y nos salva. Y sana y salva al hombre completo. Cristo nos salva íntegros en nuestra integridad de cuerpo, alma y mente. Y dentro del poder sanador de nuestro Señor Jesucristo está nuestra capacidad cognoscitiva, nuestra capacidad de saber y de entender, capacidad que hemos perdido a lo largo de los últimos 200 años. Hemos perdido la capacidad de pensar. Entre nosotros, en nuestro tiempo, pareciera que los verdaderos filósofos son los niños, porque son los únicos que te preguntan ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Me dices algo? A ver, demuéstramelo. Nosotros los adultos ya no cuestionamos, ya aceptamos acríticamente todo lo que nos dice el maestro, lo que nos dice la universidad, lo que nos dice el científico, lo que nos dice el político, lo que nos dice el narcotraficante, lo aceptamos, no lo cuestionamos. Nadie se pone a pensar si lo que te dice el narcotraficante eso no es verdad, simplemente lo aceptas y ya. Si lo dice el político, bueno, lo aceptamos y ya. Nadie se cuestiona, nadie piensa, nadie pide que le demuestren, nadie pide que le expliquen, porque nadie quiere parecer idiota, ¿verdad? Nadie quiere parecer tonto. La iniciativa de salvación de Dios tiene una función sanadora integral. Salva al hombre en su totalidad. Dice también Vittorio Messori que actualmente asistimos a el suicidio de la razón. La razón se ha quitado la vida. Ha dejado de existir. La alternativa de la fe no es, como dicen muchos, la razón o la libertad de pensamiento, sino que es, en algunos casos, el suicidio de la razón y la resignación a lo absurdo. Y fíjense bien en qué mundo tan absurdo vivimos. Los padres exigen el derecho a matar a sus hijos, exigen el derecho al aborto. Los hijos exigen el derecho a matar a sus padres. Lo llaman eutanasia. Si yo digo que soy hombre, todo mundo me dice, no seas ridículo.
Ser hombre como ser mujer son construcciones sociales, son roles sociales. Si yo digo soy homosexual y alguien me dice pobre de ti, todos dirían, ¿por qué? Él nació así. Es natural ser homosexual. Es decir, ser hombre o ser mujer no es natural. Lo único que sí es natural es ser homosexual, ser bisexual. Eso es natural. Si yo me percibo mujer, soy mujer. Y si alguien de ustedes me dice, ¿qué le pasa, señor? Yo llamo a un policía y lo meto al tambo. ¿Por qué? Porque me está faltando al respeto. Hoy yo amanecí percibiéndome como una mujer, es más, no como una mujer, como una niña de 6 años. Y si tú no me ves como una niña de 6 años, si tú me ves como un viejo de 50 años dándote una clase, perdón, pero voy a llamar a la policía porque se te tiene que sancionar. Me estás discriminando. ¿Sí? Estás mostrando tu intolerancia hacia mí. Yo me percibo como una niña de 6 años y tú me tienes que tratar como una niña de 6 años. Y hay de ti si no, porque estás en un país desarrollado, como México, entre comillas, ¿verdad? Como Canadá, como Estados Unidos, como Francia, como Dinamarca o como Suecia, en donde yo te puedo meter al tambo si tú me discriminas. Fíjense hasta dónde hemos llegado en el camino del absurdo. Un niño en el vientre de su madre es una bolsa de células. Un rastro de agua en Marte significa que ahí hay vida. Nos preocupan mucho los delfines, ¿verdad? Los pobres delfines, las pobres focas. Y protestamos airadamente frente a la matanza de focas que hacen algunos pueblos, pero matan a nuestros hijos por cientos de miles frente a nuestros ojos. Y nadie protesta. Nadie protesta. Y acuérdense ustedes, por ejemplo, de los procesos electorales, cómo salen los católicos en masa a votar en favor del aborto, a votar en contra de la vida, a votar en contra de la familia, a votar en contra de la fe cristiana. ¿No? 30 millones de votos en México no es cualquier cosa, ¿eh? 30 millones. Es mucho. Bueno, hemos avanzado tanto en el camino del absurdo que a matar ya lo consideramos un derecho. Y me dio mucha risa porque hace unos días terminó la convención del Partido Demócrata y del Partido Republicano en los Estados Unidos. Ustedes saben que para proclamar a sus candidatos, cada uno de esos partidos hace una convención, un evento muy grande donde se reúnen representantes de esos partidos, presidentes, expresidentes, y se hacen algunas declaraciones puntuales respecto a los programas. Y fue muy chistoso, ¿verdad? Porque el partido del señor Donald Trump llevó a una monja católica que hizo uso de la palabra para defender la vida y la familia. ¿Qué tiene de malo? Nada. Todos deberíamos de hacer lo mismo, ¿verdad? Pero, ¿en dónde está lo gracioso? Que el partido republicano lleva a esta monja para que defienda la vida y el partido demócrata lleva a su convención a otra monja católica para que promueva el aborto. Evidentemente mintiendo, evidentemente adulterando la fe católica y presentándola como algo que no es. Pero eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Que ese absurdo se deja sentir también dentro de la iglesia. La palabra de Dios dice claramente no matarás. Es la monja que estuvo presente en la convención republicana la que dijo la verdad. Pero los otros estaban mintiendo. Los que fueron al Partido Demócrata, ¿verdad? A decir lo contrario, pues estaban deliberadamente mintiendo. Pero esta es una época del absurdo que tiene también un origen religioso. O sea, la fe no es nada más en lo que se cree. La fe tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias políticas y consecuencias económicas. Para nosotros como católicos, ¿verdad? La fe es la razón, perdón, es un regalo de Dios. Para los protestantes, ¿verdad? Pues es todo lo contrario. Santo Tomás de Aquino dice, la razón es un regalo de Dios. Martín Lutero dice, la razón es la mayor, bueno, la palabra es puta, del diablo, ¿no? Entonces, es una forma distinta. Entonces, tú ves que este descrédito de la razón, que este mundo del absurdo en el que ahora vivimos, en gran parte es un modelado protestante.
Es un resultado de ideas que son ajenas a nuestra fe, pero que se han ido imponiendo poco a poco a lo largo de los últimos siglos. Para considerar nosotros la historia de la Iglesia tenemos que tomar en cuenta dos cosas. En la Iglesia, confluyen el misterio y la historia, lo divino y lo humano, Dios y el hombre. La Iglesia católica es santa y pecadora. Santa porque santo es su fundador. Santa porque sus frutos son de santidad, son los santos y santas de todos los tiempos. Y pecadora porque la Iglesia la conforman hombres y mujeres como tú y como yo, que somos pecadores. Entonces tenemos que tener en mente una cosa: el artífice divino, o sea, Cristo, para formar su Iglesia, usó la materia pobre y defectuosa que la humanidad le pone a su disposición. Y con esta materia tan defectuosa, Cristo ha conseguido modelar en cada época una obra maestra. Ha conseguido que se mantenga su obra, que es la Iglesia, que siga existiendo y que permanezca para toda la eternidad. Entonces no debemos de perder de vista una cosa: somos seres humanos. Los papas son seres humanos. Los obispos son seres humanos. Tú y yo también somos seres humanos. Por lo tanto, nos equivocamos, fallamos, somos débiles. Estamos, ¿verdad?, bajo el peligro de claudicar frente a nuestras propias concupiscencias, frente a nuestras malas inclinaciones. No te asustes. El protestante se asusta cuando le dicen eso, pero la verdad es que también su pastor es un ser humano. Y nosotros también lo somos. Bajo este aspecto, el creyente puede acercarse a las vicisitudes y acontecimientos de la historia de la Iglesia con un ánimo mucho más emancipado que el que no es creyente. Su eclesiología, es decir, la idea que tenemos de la Iglesia Católica como una entidad que es santa y pecadora al mismo tiempo, su eclesiología le permite no considerar a priori inaceptable ningún dato que resulte realmente establecido y cierto, por deshonroso que parezca para el nombre cristiano. Mientras tanto, para el incrédulo o para el protestante, ¿verdad?, es diferente. El incrédulo se sentirá obligado a rechazar o banalizar todo heroísmo sobrehumano, los valores trascendentes, los milagros que encuentra sobrenaturalmente motivados. Es decir, cuando el protestante, cuando el no creyente, cuando el no católico se encuentra con un dato negativo acerca de la Iglesia, rechaza la Iglesia completa. Hubo un mal papa, por lo tanto todos los papas son malos. Hubo un mal católico, por lo tanto todos los católicos son malos. ¿Sí? Y verdaderamente lo aplican algunos de ellos. Sin embargo, si nosotros tenemos claro que Jesús, para crear su Iglesia, utilizó como materia prima, utilizó como piedras vivas a personas como tú y como yo, con defectos y con virtudes, entonces podemos entender que en la historia de la Iglesia haya acontecimientos tristes, haya una realidad ineludible de pecado, pero también que haya una realidad ineludible de santidad. ¿Sí? Que haya una realidad ineludible de santidad. Tenemos que reconocer lo malo, pero también lo bueno. ¿Sí? No solamente lo bueno, como creen algunos, o no solamente lo malo, como creen los otros. Dice Mesori, también nosotros tenemos nuestros esqueletos en el armario, es decir, también nosotros tenemos nuestro pasado de pecado. ¿Cuántos pecados comete una persona a lo largo de su vida? Una persona de 20 años. Muchos. Y si vive 50, pues muchos más, lo doble o más. Y si esa persona hubiera vivido 2000 años, pues sería una cantidad de pecados enorme. Enorme. ¿Y por qué las otras iglesias no cometieron esos pecados? Pues porque hace siquiera 200 años ni siquiera existían. ¿No? Por eso, no le puedes preguntar
al pentecostal, no le puedes preguntar al testigo de Jehová dónde estaba cuando la conquista de América, pues si ni siquiera existía. No le puedes preguntar a muchas de las congregaciones protestantes dónde estaban cuando los judíos estaban siendo llevados a la cámara de gas, si ni existíamos. Entonces, es importante tener en mente todos estos datos y es importante acercarnos a la historia de la iglesia con honestidad intelectual. ¿Y qué es la honestidad intelectual? Reconocer lo malo, pero también lo bueno. ¿Sí? Si digo algo, si escucho algo, si leo algo, perfecto. Ahora quiero la demostración. Tengo derecho a pedir la demostración. Tú me dijiste, la Iglesia Católica, ¿verdad? Mataba a millones y millones de personas con la Inquisición. Ahora demuéstramelo. La mayor parte de personas a las que les pides que demuestren algo como eso, no lo pueden demostrar. Y cuando lo demuestran, lo hacen utilizando técnicas de engaño, como por ejemplo la falacia del hombre de paja. Es que el Papa dijo claramente esto. El Papa nunca lo dijo, son cosas que tú dijiste y lo estás poniendo en su boca, cosa que hace mucha gente. Petición de principios. Es que todos los sacerdotes violan a los niños, demuéstralo. Yo tengo sirviendo en la Iglesia Católica desde que regresé, porque yo también fui alejado. Yo tengo 25 años. Nunca he conocido a un papa, ¿verdad? O a un obispo, o a un sacerdote que abuse de los niños. Pero como nosotros no cuestionamos, todas estas falacias pues sirven para que los enemigos de Cristo, los enemigos de la verdad, ataquen a la iglesia. Por eso es importante también, en alguna ocasión yo les recomendaba estudiar el tema de las falacias, porque el protestante se lo sabe y se lo sabe bien, ¿eh? Al culpar a la iglesia de todo sin quererlo, los enemigos de la iglesia están admitiendo su autenticidad. La iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó e indirectamente ellos mismos lo admiten. Me encontré este meme en las redes sociales, ¿no? En donde está un pastor enseñando. Y enseña dos cosas. La iglesia católica mató a Jesucristo. Segunda cosa que enseña. Constantino fundó a la iglesia católica en el año 303. Después, un feligrés con cerebro y con espíritu crítico le pregunta, pastor, entonces, ¿cómo hizo la Iglesia Católica para matar a Cristo? Pues Cristo murió en el año 33, pero usted dice que la Iglesia inició en el 313. Respuesta del pastor, cambiemos de tema. Cambiemos de tema porque no te lo puedo demostrar. Puedo acusar, pero no demostrar. Ahora bien, cuando se acusa a la Iglesia de cosas que pasaron en el siglo IV, en el siglo VII, en el siglo IX, en el siglo XII, en el siglo XV, indirectamente se está reconociendo que en esos siglos había Iglesia Católica, cosa que no puedes decir de la abrumadora mayoría de congregaciones protestantes. A ver, pídele a un testigo de Jehová que te enseñe una atalaya del siglo III o del siglo X, bueno, del XV. No se puede, ¿verdad? Enséñale o pídele perdón, pídele a un protestante que te muestre un templo evangélico del siglo XIV. Ahora pídele a un católico que te enseñe un templo o un convento católico del siglo IV y vas a ver que ahí sí es posible. Es decir, somos los únicos que hemos permanecido y por eso mismo es más fácil que nos echen la culpa de todo lo que haya pasado durante los últimos 2000 años, porque éramos los que estábamos. Acusar a la iglesia viva de hoy en día de sucesos y decisiones y acciones de épocas pasadas es por sí mismo un implícito pero patente reconocimiento de la efectiva estabilidad de la esposa de Cristo. Pues sí, hermanos. Vean la fotografía que les presento en pantalla. Esa es una fotografía de las catacumbas de Roma. Los cristianos tenían prohibido enterrar sus muertos en los cementerios de los paganos. Ellos tenían que cavar en la tierra galerías, cuevas, si lo quieren entender así,
para enterrar a sus muertos. Y desde aquella época, estoy hablando siglo I, siglo II y siglo III, todavía en parte, ¿verdad? Desde aquella época adornaban con imágenes, ¿sí? Pues las tumbas de sus antepasados. Desde aquella época, hermanos, ¿sí? Claro que en aquellas épocas nadie consideraba que esa pintura de Jesús pues fuera un dios. Eso lo inventaron los protestantes muchos siglos después, hacia el siglo VIII precisamente. Y tú vas a decir, pero ¿cómo si en el siglo VIII no había protestantes? Ah, es que había una herejía que se llamaban los iconoclastas. Los iconoclastas en el siglo VIII consideraban ídolos a cualquier imagen, cualquier pintura o cualquier escultura que tuviera algún contenido religioso. ¿Sí? La herejía desaparece en el siglo IX, pero revive con el protestantismo en el siglo XVI. Por eso vas a encontrar a los protestantes gritando por aquí y por allá. Todas las imágenes, todas las esculturas de la Virgen, de los santos, son ídolos, son dioses. Eso no lo cree la iglesia, pero sí lo creen los protestantes. Pero volvamos a nuestro tema. Se nos pide cuentas de todo, de lo que hicimos y de lo que no hicimos. ¿Por qué? Porque ahí estuvimos. Sin embargo, si nosotros fuéramos intelectualmente honestos, antes de pensar, por ejemplo, en la condena de Galileo por parte de la Inquisición, quizás deberíamos de preguntarnos cuál fue la posición que tuvieron en relación, ¿verdad?, a la hipótesis copernicana las universidades, los reyes y otros organismos de importancia en las épocas de Galileo. Si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la Inquisición. Porque a nosotros se nos pide cuentas, pero nosotros no pedimos cuentas. Si nosotros le pidiéramos a los que hablan mal de la iglesia cuentas, tendríamos que acercarnos a los izquierdistas, ¿verdad? A Morena, al PT, a Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Y preguntarles por los más de 120 millones de muertos que dejaron las políticas izquierdistas en todos los países del mundo donde se han aplicado, incluyendo Venezuela, Cuba y México. En México, los comunistas, los izquierdistas, tienen con certeza más de 100,000 asesinatos. Desde que se instauró el aborto en México, acuérdense que fue el Partido de la Revolución Democrática, un partido de izquierda que todavía existe en México y que en aquellas épocas se llamaba PRD, ahora se llama Morena, y nadie les pide cuentas de todas las personas que han matado, que han sido más de 100,000, Entonces fíjense bien, nos piden cuentas a nosotros, pero nosotros no les pedimos cuentas a ellos. Lo que ven ahí en pantalla es una estadística de la cantidad de muertos que hubo en los países comunistas a consecuencia de las políticas comunistas. No está México, ¿verdad? No está Cuba, pero por ejemplo sí está Venezuela, más de 252,000 asesinatos, ya es importante. El primer lugar lo tiene China. Tan solo a Mao Zedong se le atribuyen al menos 65 millones de asesinatos. En la Unión Soviética a Stalin por lo menos unos 20 millones. Corea del Norte unos 2 millones. Y así sucesivamente. ¿Quién pide cuentas de eso? Nadie. Uno no puede eximirse de analizar con mayor concreción la cuestión. Se hace, por lo tanto, necesario examinar la credibilidad de lo que comúnmente se dice y se escribe sobre la Iglesia. Tenemos que examinar la credibilidad, qué tan creíble es lo que se nos dice. Vean la fotografía de la pintura que aparece en pantalla. Vemos a una persona torturando cruelmente a otra. Y vemos a un religioso, probablemente un dominico, ¿verdad?, presenciando la tortura de esa persona. Bueno, déjenme decirles una cosa. Todo esto es un fruto de la imaginación. Y eso lo vamos a ver más adelante. En realidad fue una persona, un protestante, no recuerdo el nombre, a quien se le pidió que imaginara los tormentos más horrendos y colocara ahí a la Inquisición católica, un sacerdote católico, ¿verdad? Pues dando a entender que como si eso fuese un documento histórico, se podía comprobar
las fechorías y crueles asesinatos de la Inquisición. La Inquisición sí existió, hermanos, no los voy a engañar, sí existió y sí hubo asesinatos, sí hubo personas que murieron en la hoguera, sí las hubo, pero lo vamos a ver un poco más adelante. No pasó 100% así. De hecho, la mayor parte de estos tormentos que se presentan en pantalla son fruto de la imaginación, nunca existieron. Miren, la Inquisición, por ejemplo, de la que siempre se habla cuando se habla de la Inquisición, se habla de la Inquisición española. La Inquisición española tenía dos ramificaciones. Una ramificación, podríamos decir, jerárquica o católica, ¿sí?, que estaba integrada por prelados, por clérigos, por representantes de la iglesia que examinaban cada uno de los casos y determinaban cuál era la pena que se le debía de aplicar a la persona. Raras veces la pena era la pena de muerte, ¿sí? Cuando se aplicaba la pena de muerte, lo que hacía el brazo religioso era entregarlo a las autoridades para que las autoridades ejecutaran el castigo. Vean ustedes la pintura hecha a lápiz que está en pantalla. Hay un hombre cruelmente torturado, ¿verdad? Y frente a él hay un religioso obteniendo una confesión, ¿sí? Realmente no era así. Solamente después de que la persona era condenada, era entregada al brazo civil para que se ejecutara. No estaban presentes los religiosos cuando se ejecutaba a algún reo. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que hay que averiguar la verdad, salvarla de las alteraciones, proclamarla y honrarla, cualquiera que sea la forma en que se presente y la fuente de información. Más de una vez, Santo Tomás de Aquino nos enseñó que cualquier verdad, quien quiera que la diga, viene del Espíritu Santo, y sería suficiente esta cita para observar la envidiable amplitud de espíritu que caracterizaba a los maestros medievales. Cualquier verdad proviene del Espíritu Santo. Hermanos, ha habido en los últimos años historiadores protestantes serios que se han propuesto investigar la Inquisición y ellos mismos han acabado desmintiendo a otros protestantes. ¿Sí? Y hay que denunciar la mentira. O sea, nosotros tenemos que ser valientes para defender la verdad y para denunciar la mentira. Hay que decir que las falsedades, las manipulaciones y los errores deben ser desenmascarados y condenados, cualquiera que sea la persona que los proponga y cuán amplia sea su difusión, así sea yo el único que defiende la verdad. Vean el dibujo que aparece en pantalla, es un dibujo de la conquista de América. Vean a esos católicos españoles lo que están haciendo, llevan a una mujer, la llevan empalada, han cruzado una lanza, ¿verdad?, a lo largo de su cuerpo, entrando por la cavidad vaginal para salir por el cerebelo. ¡Qué horrible! Causa odio de solo verlo. Y más odio cuando te dice, esto es lo que hicieron los católicos españoles en América. Piensa con lógica, usa tu cerebro. La persona humana tiene un peso. Si la colocan así y no ponen un respaldo abajo, por fuerza de gravedad no se va a sostener. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que es evidentemente mentira. Que probablemente eso nunca pasó, o si pasó no sucedió así. No quiero decir que sea imposible, ¿no? Puede suceder. Pero entiende cómo, por ejemplo, en los protestantes, en los masones y en los enemigos de Cristo, hay un ánimo por aceptar la mentira, si es el caso. ¿Sí? Y esa mentira nosotros la tenemos que descubrir y denunciar. La historia de la iglesia que nosotros conocemos, que tú y yo conocemos, es una invención de los masones y de los protestantes. En muchos de los casos, más bien no en muchos, sino en casi todos, el protestantismo ha entrado en nuestros países acompañado de la masonería. Muchos fundadores de sectas fueron también ilustres masones. Aquí en México, por ejemplo, don Benito Juárez, ¿verdad?, que fue uno de los principales promotores del protestantismo en México, él arrebataba templos católicos
para dárselos a los protestantes. Es decir, invitaba a las sectas en los Estados Unidos a que se vinieran a México a hacer prosélitos. Y si las sectas respondían, es que no tenemos templo en México, no tenemos base, ¿no? Ah, bueno, mira, yo le quito a la iglesia un templo y te lo doy. De hecho, en la calle de Mesones y Regina, ¿verdad? Hay un templo protestante, un templo anglicano, en donde pusieron una cartulina. Este fue templo católico hasta el año de 1800 y pocos, en que el gobierno se lo quitó a los frailes que vivían aquí y nos lo dio a nosotros. Es decir, aceptan con todo el descaro del mundo que robaron el templo en el que hacen sus cultos. ¿Y quién les pide cuentas? Pero bueno, volvamos a nuestro tema. La historia que conocemos, la que se nos enseñó en la escuela, en la universidad, es una invención de masones y protestantes. Es necesario que nos demos cuenta de una vez del cúmulo de opiniones arbitrarias, de formaciones sustanciales y auténticas mentiras que gravitan sobre todo lo que históricamente concierne a la Iglesia. Nosotros, la Iglesia Católica, nos encontramos literalmente sitiados, rodeados, apabullados por la malicia y el engaño, y los católicos en su mayoría no reparan en ello, no se han dado cuenta de ello o no quieren hacerlo. Todavía hasta nos encontramos, ¿verdad? Hubo un evento que comenta Mesori que sucedió en Sudáfrica. Los protestantes organizaron un evento público para pedir perdón, ¿sí?, por los atropellos cometidos por los blancos, y se presenta un representante de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo raro? Lo raro es que no había Iglesia Católica prácticamente en Sudáfrica. Entonces fuimos a pedir perdón hasta por lo que no hicimos. Ya se nos hace tan natural que nos culpen de todo, que si alguien viene, ¿verdad?, y me dice que pida perdón porque por culpa de la iglesia, ¿sí?, el Partido Comunista Chino está cerrando iglesias, lo hago, aunque no sea mi culpa. Hay una especie como de masoquismo católico en donde aceptamos cualquier crimen que nos endilguen. Aunque no lo hayamos cometido, lo aceptamos, ¿verdad? Y llega el protestante y nos dice, fíjate que yo fui el promotor de la esclavitud, pero quiero que tú, católico, pidas perdón por haber promovido la esclavitud. Ay, bueno, entonces lo voy a hacer. Si yo no fui. Estas muchachas chilenas que inventaron esa canción, ¿verdad?, de El violador eres tú, tienen varias consignas, ¿no? Una de ellas es una que dice, somos las hijas de las brujas que no pudiste quemar. La Inquisición no quemaba brujas, quemaba herejes. Los que quemaban las brujas eran los protestantes. En la América de habla española no había eso. Y sin embargo nosotros decimos, ay, sí es cierto, somos, ¿verdad?, las hijas de las brujas que no pudiste quemar. Nosotros no quemábamos brujas, quemábamos herejes cuando quemábamos, que no era muy frecuente a propósito. Pero no nos damos cuenta de las cosas. Vivimos, dice Fray Nelson Medina, como anestesiados. Alejandro, pide perdón por lo que no hiciste, perdón. Alejandro, esto lo hizo el protestante, pero te vamos a culpar a ti, perdón. Nosotros somos seguidores de Cristo, y Cristo dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien me da una bofetada en la mejilla izquierda, el Evangelio, es decir, Cristo me pide que ofrezca la mejilla derecha. Pero si a quien se golpea no es a mí, sino a la verdad, si se atenta contra la verdad, la misma perfección evangélica me obliga a consagrarme para restablecerla, porque allí, donde se extingue el respeto por la verdad, empieza a cerrarse para el hombre cualquier camino de salvación. Es normal, ha pasado siempre, la agresión al reino de Dios es un fenómeno de todos los tiempos, y de ello Jesús nos dejó plenamente advertidos. Lo que estamos viviendo en nuestros días es una lucha de ideas, donde uno trata de convencer al otro utilizando todos los recursos a su alcance. Masón, protestante, tiene escuelas, tiene universidades laicas, tiene
televisión, tiene radio, tiene cine, tiene todo para convencerte de lo que te quiere convencer. Nuestra lucha no es una lucha contra personas, como les decía al principio, es una lucha de ideas. Y frente a esta lucha tan encarnizada, donde tratan por todos los medios de difamar a la Iglesia de Cristo, de acusarla de lo que hizo y de lo que no hizo, con medias verdades, verdades a media o de plano mentiras, hay muchos que se han acobardado, ¿verdad? Y hay muchos que dicen, no, mira, lo que debemos de hacer nosotros como cristianos cuando hablen mal de la Iglesia es no reaccionar, no decir nada. Vamos a hablar de la Inquisición, no, mejor no. Vamos a hablar de la conquista de América, no, mejor no. Y de hecho esa es la posición de la abrumadora mayoría de católicos, que ofendan a la Iglesia, mientras que no me ofendan a mí, está bien. Parece lógico, ¿verdad? Pero no es lógico. Y no es lógico porque tú eres parte de la Iglesia. Porque cuando se ofende a la Iglesia, se está ofendiendo a Cristo y me estás ofendiendo a mí. Por eso no puedo dejar pasar por alto una ofensa a la Iglesia. ¿Sí? Claro, no voy a ser grosero. Si alguien insulta a la Iglesia, no voy a ponerme a insultar a esa persona. Pero si alguien me dice algo que es falso, sí le tengo que responder. No con groserías, pero por ejemplo preguntándole. ¿En serio? A ver, deme un ejemplo. Explíqueme cómo. Vas a ver que nunca tienen argumentos. Entonces, la abrumadora mayoría de católicos, incluyendo obispos, hay muchos que han optado por sucumbir. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que acepte el pecado de sodomía como algo bueno? Lo acepto. Ahí está el obispo Vera, de Saltillo. ¿Quieres que te haga una boda gay entre personas de un mismo sexo en un templo católico? Te lo hago. ¿Es lo que quieres? ¿Eso lo quieres a cambio de dejarme de atacar? Perfecto. Para que no nos ataquen hay que darles lo que piden. ¿Y qué piden? Aborto, eutanasia, desintegración de la familia, renunciar a principios esenciales de nuestra fe y de la doctrina católica. Y muchos dicen, sí, hay que renunciar. A esa actitud cobarde de aquellos que para no tener problemas, para no ser despreciados, para no sufrir la violencia de los malvados, están dispuestos a ceder en todo o en parte, se le llama irenismo. ¿Sí? ¿Qué no te gusta de las doctrinas católicas? No me gusta que no aprueben el aborto. Perfecto, ahora aprobamos el aborto. ¿Qué más quieres? Quiero que los homosexuales se casen. Perfecto, los vamos a casar. Quiero que borren de su Biblia la parte donde dice que es un pecado horrible la homosexualidad. Lo borramos, ya lo tachamos. ¿Qué más quieres? Eso es el irenismo. Y eso es lo que muchos nos proponen. Sé cobarde. Renuncia, no defiendas. Deja que insulten a la iglesia. ¿Sí? Deja que la mancillen, que la ultrajen. No te están haciendo nada a ti. Claro que sí. Quien ofende a la iglesia ofende a Cristo y quien ofende a Cristo me ofende a mí. En un mundo gobernado por la mentira, la verdad es una forma de violencia. A esto se refería nuestro Salvador cuando nos dijo, ¿creen que he venido a traer la paz al mundo? No, no vine a traer la paz, sino la división. En otras traducciones dice, no vine a traer la paz, sino la espada. Y desde siempre, ¿verdad? Desde siempre ha habido ataques a la iglesia. La iglesia surgió en medio de persecuciones y siempre ha sido perseguida. Prácticamente no se conoce una sola etapa en la historia de la iglesia en la que no hayamos sido perseguidos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que a los primeros cristianos los mataban y a ti y a mí nos hacen que nos avergoncemos de ser cristianos, que nos callemos la boca, que no prediquemos nuestra fe, que no defendamos a la iglesia, ¿sí? Que hablemos pero solo de los frutos malos, de los frutos podridos de la iglesia. Y no, dice Jesús, por sus frutos los conocerán. Lógico, si yo solo conozco los frutos malos de la iglesia, si no conozco a los santos y a las obras buenas que la iglesia hace, pues no conozco los frutos buenos, por lo tanto no los puedo defender.
Pero la iglesia tiene frutos buenos. Hay santidad en la iglesia. Ha habido papas malos, cierto, pero la abrumadora mayoría de papas han sido buenos. Ha habido malos sacerdotes, es cierto. No vamos a tapar el sol con un dedo. Ha habido malos sacerdotes, pero la mayor parte son sacerdotes santos. Y tenemos que defender esos frutos de santidad. ¿Sí me entienden? Miren, si tú hubieras vivido, supongamos que tuvieras la capacidad para vivir 500 años, si hubieras nacido en 1500, el día de hoy tendrías 520 años. Una persona que hubiera vivido 520 años te podría decir una cosa y te podría responder una pregunta. ¿Tú crees que la iglesia de hoy es más pecadora que la iglesia de hace 500 años? ¿Tú crees que la iglesia de hoy es más santa que la de hace 500 años? Cuando tú ves la cosa, cuando tú ves la historia de la iglesia en perspectiva, a lo largo de los últimos 500, 600 años, te das cuenta de una cosa. Hoy tenemos papas más santos. Hoy tenemos más santos que antes. Hoy los frutos de la iglesia, sus frutos de santidad, son mayores. Este es el siglo de los santos, es el siglo en que más personas han dado su vida por la fe en Cristo Jesús. Estamos hablando de la persecución de Plutarco Elías Calles y sus masones, estamos hablando de la persecución de los comunistas en la España republicana, estamos hablando de la persecución de la que son objeto los cristianos que viven en países musulmanes, los que viven en países gobernados por comunistas. Ahora vivimos en una época de mayor santidad. Lo que pasa es que nosotros perdemos la perspectiva porque vemos lo que tenemos frente a nosotros. Y lo que tenemos frente a nosotros es muy amplio de manera tal que solo captamos algunas cosas. ¿Sí? Pero en realidad, hoy la Iglesia Católica está mejor que antes. Hoy es más fuerte que antes. Hoy es más santa que antes. En mis andanzas por las redes sociales muchas veces me encuentro cosas como ¿qué hace la Iglesia Católica? La última vez que tuve un incidente de este tipo fue una persona que subió una publicación. Esta publicación constaba de 2 fotografías y un texto. Arriba, una fotografía del Papa Francisco cenando. Abajo, un niño de algún país en desarrollo, posiblemente África, un niño en evidente estado de hambre, ¿verdad? Y un texto, ¿para qué sirve la iglesia? Como dando a entender que el Papa, que la Iglesia Católica es la responsable de todas esas personas que mueren de hambre en el mundo desarrollado. Y la pregunta, ¿para qué sirve la iglesia? La mayor parte de los que vieron ese post no lo respondieron, pero yo sí lo respondí. La Iglesia Católica es la organización humanitaria más grande del mundo. Poseemos y administramos la mayor red de hospitales, de escuelas, de orfanatorios y de leprosarios del mundo. Y para muchos países, sobre todo en África, la Iglesia Católica es la columna vertebral de su sistema de seguridad social. Decir hospital, decir orfanatorio, decir asilo, en muchos países del mundo equivale a decir Iglesia Católica. ¿Sí? Y eso mucha gente no lo sabe, pero es real. Nos dicen, por ejemplo, que hubo una época en la que solo había una iglesia, la Iglesia Católica, y que fue una época de oscuridad, de ignorancia y de horror. A esa época la llaman Edad Media o Edad Oscura. La pregunta que hace Vittorio Messori en su libro, citando a otro historiador de nombre Leo Moulin, es esto. Si la Edad Media fue, como dicen, una época de oscuridad, de ignorancia y de horror, ¿por qué todo lo que nos ha legado la Edad Media nos habla de fe, de grandeza, de belleza y de sabiduría sin par? Vean ustedes, esa iglesia es una iglesia de la Edad Media. Esa es la oscuridad.
¿Ese es el horror? ¿De veras los ignorantes hicieron esas obras de arte? Debemos de entender que nuestra lucha no es contra las personas. Debemos de acabar con el error y de amar a los hombres. Si muchos creen y esparcen mentiras en torno a la Iglesia Católica, lo hacen porque ellos fueron previamente engañados por otros. No todas las ideas ni todas las acciones son respetables, pero tenemos que tener en mente que dignos de respeto son, sin embargo, todos y cada uno de los hombres. Si un hermano me dice que la Iglesia Católica mató a millones de personas por medio de la Inquisición, mi deber es corregirlo y decirle, no hermano, no pasó así. Sí existió la Inquisición, pero no tuvo millones de víctimas. Si esa persona se niega a aceptar los argumentos de carácter histórico que yo le dé, se le tiene que respetar. No la puedo ofender, no la puedo insultar para obligarla a cambiar de opinión. Tenemos que respetar a la persona, atacar con todas nuestras fuerzas al error, pero respetar a las personas, y esto quiero dejarlo muy claro. Por eso comencé diciéndoles, el hecho de que se mencionen grupos humanos en esta exposición no quiere decir que yo los odie o que sean mis enemigos. Somos enanos caminando sobre espaldas de gigantes. Somos pequeñitos a quienes nos han convencido de que somos hijos de ignorantes, de asesinos, de pecadores, de gente sin valía, y nos han convencido de eso, pero la verdad es que somos enanos sobre espaldas de gigantes, somos enanos que no se dan cuenta de su glorioso pasado, de quién son hijos verdaderamente. Somos hijos del Rey. Nuestros padres fueron los primeros cristianos que dieron su vida por la fe en el Coliseo. No somos hijos de cobardes. Nuestros padres modelaron el mundo tal y como se conoce. No somos hijos de ignorantes, como nos han tratado de convencer. Solamente la conciencia de nuestro extraordinario pasado, donde abundó el pecado, sí, pero también la gracia, puede abrirnos el camino del futuro. Quiero pasar ahora a hacer una reflexión sobre las muchas mentiras que se dicen en relación a la Iglesia. Martín Lutero, el padre del protestantismo, tenía la costumbre de, antes de atacar una enseñanza católica, primero la deformaba y después la atacaba, pero no a esa verdad o a esa enseñanza católica, sino a aquel espantapájaros que él mismo había creado. Y esta técnica ha sido puntualmente seguida por sus hijos espirituales. En alguna ocasión un protestante me dijo, qué chiste, ustedes los católicos tienen permiso para pecar, después nada más van, se confiesan y luego vuelven a pecar. Le digo, no funciona así. Si yo me confieso sin sentir arrepentimiento, no solamente mis pecados no me son perdonados, sino que cometo un nuevo pecado que se le llama sacrilegio. Pero no es eso lo que la Iglesia enseña. Eso es lo que a ti te dijeron que la Iglesia enseña. Y es que Martín Lutero tenía una visión profundamente utilitaria de la verdad. Lutero creía en esa frase o en esa máxima de que el fin justifica los medios. Si tú quieres salvar el alma de una persona alejándola de la Iglesia Católica, se vale de todo, ¿eh? Incluso mentir, claro, incluso mentir. En relación a la mentira, Lutero enseñaba, decir una mentira necesaria, útil, y que te ayuda, no va en contra de Dios. Al contrario, Él la acoge voluntariamente sobre sí. ¿Cuándo nos pidió Dios que mintiéramos para convencer?
Cuando Jesús les dice a sus discípulos, vayan y prediquen la buena nueva, enseñándoles a guardar lo que yo les he enseñado a ustedes. No les dijo, mientan, denigren, levanten falsos, todo lo necesario para que mi fe se extienda por el mundo. Nunca dijo eso. Lutero lo dijo, pero él no. Jesús no. Decía Lutero también, ella, o sea, la mentira, es una virtud si su objetivo es alcanzar un fin que resista la malicia del demonio. Es decir, si es por un bien, se vale mentir. Y salve el honor, la vida y el beneficio para el prójimo. Yo quiero que te salves. Para salvarte necesito sacarte de la Iglesia Católica. Por lo tanto, se vale mentir. Si es el caso, miente, dice Lutero. Por eso, los hijos espirituales de Lutero, evangélicos, protestantes, cristianos de toda clase y de toda confesión, hasta la fecha siguen utilizando a la mentira como un insumo muy importante en su trabajo, entre comillas, apostólico. En una célebre entrevista que le hiciera el periodista Alejandro Bermúdez al ex pastor protestante Fernando Casanova, le preguntaba, ¿no?, ¿cómo se le hace para engañar a un católico y hacerlo que se salga de la Iglesia Católica? Entonces comienza a explicar Fernando Casanova cómo lo hacía él cuando él era protestante. Y dijo muchas cosas. Y una de las cosas que dijo, y que es importante para ti y para mí, es esta. Premisas falsas conducen a conclusiones falsas. Ejemplo, decía Fernando Casanova, la lucha de un predicador protestante no es en torno a lo que la Biblia dice o no dice, sino en torno a los conceptos que se van a utilizar para leer la Biblia. Tú, como protestante, les tienes que imponer tus conceptos a las personas que estudian la Biblia contigo. Por ejemplo, yo te impongo a ti este concepto. Un ídolo es una estatua o una imagen. ¿Tú me crees? Luego te llevo a la Biblia para que leas Éxodo 24 y Salmo 115. De ahí te enseño. La Biblia prohíbe la idolatría. Luego tú vas a tu templo católico y te encuentras imágenes y esculturas por todos lados. De ahí tú mismo vas a sacar una conclusión. En la Iglesia Católica se practica la idolatría. ¿Y a qué te conduce todo eso? A salirte de la Iglesia Católica. Premisas falsas conducen a conclusiones falsas. Si yo convenzo a una persona de que no había Iglesia Católica antes del año 325, si yo convenzo a una persona de que la Iglesia Católica fue fundada por el emperador Constantino en 325, lógicamente que para esa persona va a ser imposible de entender cualquier argumentación histórica, aunque fuera demostrada, que condujera a pensar que la Iglesia Católica es la Iglesia que Cristo fundó. ¿Sí? Entonces, premisas falsas conducen a conclusiones falsas. Por eso es tan importante para los enemigos de Cristo, para los enemigos de la verdad, manipular la historia de la Iglesia Católica, lo que se sabe o lo que se cree en relación a la misma Iglesia. Y te puedo poner varios ejemplos. El primero, la Inquisición. Desde que íbamos en la primaria, es decir, desde nuestros primeros años de vida se nos enseñó. La Inquisición mató a millones y millones de personas entre 1540 y 1700. Y nosotros durante años lo aceptamos, incluso tal vez hasta lo enseñamos. Cuando tú te pones a investigar, te encuentras con la siguiente información emanada de una publicación protestante. ¿Cuántas víctimas tuvo la Inquisición española entre 1540, que fue cuando se instituyó, y 1700? 3000. Digo, si fuera una ya es grave, porque la muerte de un solo ser humano ya es algo grave. Pero no fueron los millones que a ti y a mí nos enseñaron. ¿Sí me entiendes? En México, 47. En Perú, 31. ¿Sí? En Sicilia, 52. Y la mayor parte en España. Una mentira muy extendida en relación a la Iglesia Católica es esta. La Iglesia Católica es rica.
Esto me lo encontré hace poco también navegando en las redes sociales. Está el Papa Francisco en un primer plano, subido sobre inmensos tesoros, ¿verdad? Joyas, piedras preciosas, coronas, anillos, monedas de oro, perlas, ¿verdad? Y atrás dice Catholic Church, es decir, Iglesia Católica. Y Jesús, humildemente vestido, viéndolo desde el cielo, diciendo, y pensar que este negocio lo empecé con un burrito. Y es que es mucha gente la que verdaderamente cree que la Iglesia Católica es rica, incluso entre los propios católicos. Yo me atrevería a decir que el 90-95% de los católicos creen verdaderamente que la Iglesia es rica. ¿Y sabes cuándo te das cuenta de eso? Cuando se recogen las ofrendas en la misa. Se han hecho investigaciones tanto en México como en Estados Unidos de cuánto aporta un católico para la iglesia. En México, 3 pesos en promedio. Eso es lo que da un católico de limosna. En Estados Unidos, en promedio, $1. Y porque allá hay más lana, Entonces, mucha gente cree verdaderamente que la iglesia es rica. Ahí mis respetos para los protestantes, ¿verdad? Han tenido muchísimo éxito en predicar esto, muchísimo. Todavía yo, por ejemplo, muchas veces me encuentro a hermanos que ya van en 9º, 10º de pastoral y todavía siguen creyendo que el Papa es el hombre más rico del mundo. Lo que ellos no saben y que yo les informo es que hay una revista en los Estados Unidos que se llama Forbes. Ellos cada año hacen un ranking, hacen una lista de los hombres más ricos del mundo. ¿Sí? Y hay otras publicaciones como Business Connect que hacen sus propias listas de los hombres más ricos del mundo. Y tenemos, pues, a un grupo de personas. Por ahí distingo a nuestro mexicano Carlos Slim, ¿verdad? En segundo lugar, arriba de Carlos Slim, ¿verdad? Bill Gates, el dueño de Microsoft. Mark Zuckerberg, a la izquierda de Carlos Slim, ¿verdad? Pero no está el Papa Francisco, ¿ya te fijaste? Increíble que la mayoría de católicos crean que verdaderamente el Papa es el hombre más rico del mundo y no aparezca en la lista. Y ninguno se haya preocupado por leer la lista. Otra mentira muy común y que yo creo que vamos a ver en la próxima clase es la que tiene que ver con la conquista española. Ustedes saben que América fue dominado, colonizada por españoles y por ingleses, por españoles católicos y por ingleses protestantes. Cuando se habla de la conquista española, ¿verdad? Se habla siempre en un tono muy diferente a cuando se habla de la conquista inglesa. Se nos dice, por ejemplo, los católicos españoles conquistaron a los indígenas a sangre y fuego. Y eso se nos presenta siempre con escenas de violencia. Hay por ahí un colgado, ¿verdad? Hay algunos heridos, desangrándose, muriendo, con miembros amputados, ¿verdad? Y se nos dice, así fue como los españoles conquistaron México, así nos impusieron su fe. En cambio, cuando se habla de la conquista de los ingleses de lo que hoy es América del Norte, se nos habla en un tono muy diferente. ¿Cómo conquistaron los ingleses a los pueblos amerindios, a los apaches, ¿verdad? ¿Cómo los conquistaron? Con amor, con diálogo, con entendimiento. En la izquierda vemos una pintura de un jefe inglés estrechando la mano de un jefe piel roja. Sabemos que es jefe por el penacho que trae en la cabeza, señal de autoridad. En la imagen de la izquierda vemos a una encantadora mujer protestante dando panecillos a los nativos americanos, ¿verdad? ¿Cuál muerte? ¿Cuál sangre? Así los hicieron protestantes, convenciéndolos con amor y con cariño, como verdaderos cristianos. ¿Y qué crees? Que esto es mentira. Si fuera verdad que los españoles sometieron México con la violencia y que exterminaron a los indígenas, si es verdad que se cometió un genocidio contra los antiguos mexicanos, entonces ya no debería de haber ni mestizos ni indígenas en México.
y debería de haber muchos indígenas y muchos mestizos en los Estados Unidos. Ahora vamos a ver qué datos nos da la Agencia Central de Inteligencia sobre la composición étnica de México y de los Estados Unidos. De acuerdo con la CIA, estos son los descendientes de indígenas en México, mestizos, es decir, mezcla de indígena y español, 62% de la población, predominantemente indígenas, 21%, indígenas puros, 7%. Casi el 90% de la población mexicana o es indígena o es descendiente de indígenas, incluyendo a un servidor. Ahora vamos a ver la estadística étnica de los Estados Unidos. Amerindios y nativos de Alaska, 0.9%. Nativos de Hawái y otras islas del Pacífico, 0.2%. Otros, 6.2%. Dos o más razas, es decir, mestizos, 2.9%. ¿Dónde están esos indígenas que fueron recibidos en son de paz, verdad? O más bien que recibieron en son de paz a los conquistadores ingleses, que se beneficiaron de sus medicinas, de sus alimentos y de sus aparatos eléctricos? No están. ¿Qué pasó con ellos? Los mataron, los enviaron a reservaciones, los exterminaron. En cambio, en México, donde hubo genocidio, aquí están todos los indígenas y sus descendientes. Solo que ahora ya no tienen apellidos indígenas, se apellidan Olveras, se apellidan Rosas, se apellidan Hernández, se apellidan López. ¿Sí me entiendes? Como todo es una mentira. Hay personas que me han dicho a mí, ojalá y nos hubieran conquistado los ingleses, ¿verdad? No que esos españoles vinieron a cometer un genocidio contra los antiguos mexicanos y nos impusieron su fe. En cambio, los ingleses en Estados Unidos los convencieron con amor y con ternura. Mentira, mi hermano. Si nos hubieran conquistado los ingleses, en primer lugar tú y yo no existiríamos y en segundo lugar nos hubieran matado. Nadie ama lo que no conoce. No conocemos a nuestra Iglesia Católica, por lo tanto, la mayor parte de católicos no la amamos. Esa es la verdad, es una cruel verdad, pero así es. A veces creemos que la conocemos a la Iglesia Católica por lo que nos han dicho los que la odian y no los que la conocen. Esta es la visión que se aprende en las escuelas y universidades, en la televisión, en Netflix y en las películas. Eso explica, al menos en parte, por qué el católico no colabora con su iglesia, no da ofrenda, no quiere prestar servicio. Eso es real. Si no amamos a nuestra iglesia, ¿cómo la vamos a ayudar? ¿Cómo la vamos a defender? Si me piden prestar un servicio, ¿por qué lo voy a hacer? Hay personas que van y quieren una misa de bautizo y les dicen 200 pesos. ¡Ay, es muy caro! ¿Cuánto pagaste por el vestido? 1,000 pesos y se te hace cara la misa de 200. Sí, ¿por qué? Pues porque estamos más dispuestos a pagar por el vino, por el vestido, ¿verdad? Por la bebida que por la misa, por darle algún ingreso a la iglesia que nos regala los sacramentos. ¿Sí? Y esa es una realidad. Casi en todo católico percibes esa falta de amor por la iglesia. No solamente se nos habla las cosas malas que hemos hecho, también se nos ocultan los daños que nos han sido causados por los comunistas, por los masones y por los protestantes. Esa fotografía fue tomada en México en 1927 durante la persecución del general Plutarco Elías Calles. En aquellos días el gobierno emitió un decreto, que prohibía celebrar misa. Este sacerdote de Jalisco fue sorprendido celebrando misa y se ejecutó sobre él inmediatamente la pena de muerte. Esto no aparece en los libros de historia y nunca va a aparecer. Los masones nunca van a permitir que el católico se entere de eso. ¿Por qué? Porque los masones siguen gobernando México y no ayuda mucho esa fotografía.
¿sí? Entonces, quiero que me entiendas una cosa, somos hijos de gigantes, somos hijos de reyes, somos hijos de hombres y mujeres valientes, de hombres y mujeres inteligentes, que te dijeron todo lo contrario desde que entraste a primero de primaria, pero no es verdad. Y aquí tú ves a un sacerdote que mira de frente a sus verdugos y que está dispuesto a morir por la fe en Cristo Jesús. No es cobarde, no está huyendo, no está arrodillado suplicando. Muchas gracias, hermanos, espero que hayan podido entender este tema, espero que les haya gustado. Una disculpa si a veces hablo con cierta violencia, me gustaría a veces enfatizar tanto las ideas que creo que caigo en algunos excesos, pero trato de transmitirles la verdad como yo la descubrí, como yo la conocí. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marchemos en paz, en el nombre de Cristo y de María Santísima. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.